Situado en el continente norteamericano, México es uno de los países más energéticos de América Latina. Como heredero de un patrimonio cultural precolombino y colonial, México se esfuerza por preservar su identidad mestiza, optando, no obstante, por el modelo neoliberal. A lo largo de la historia, México ha sido blanco de conflictos internos e intervenciones extranjeras que reflejan la insuficiencia y falta de compromiso del gobierno con la sociedad mexicana. No es nuevo escuchar a la gente expresarse mal de los partidos políticos que han sido partícipes de dicha decadencia nacional. Sin embargo, existe uno que debido a su monopolio de poder recibe críticas constantes, el PRI. Con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, fue creado en 1929 por el general Plutarco Elías Calles para acabar con las luchas interinas entre caudillos y agrupar a las vertientes políticas surgidas tras la Revolución de 1910. Durante los 71 años que el PRI gobernó México, surgieron pequeñas guerrillas reprimidas con tácticas de guerra sucia. La crisis de la deuda en 1982, la insuficiencia gubernamental para atender la emergencia del terremoto en el 85, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio y una crisis económica hicieron que la imagen del PRI cayera aún más en los años 90. Dichos acontecimientos no hicieron más que colmar la paciencia de la sociedad mexicana. Era un secreto a voces que el gobierno del PRI estaba llegando a su fin. Pero, ¿cómo hacerse escuchar a través de dicho caos en un país lleno de censura? A través del arte. Ejemplo de esto es la película dirigida por Luis Estrada, La Ley de Herodes, que se trata de una comedia satírica sobre la corrupción política en México, específicamente durante los mandatos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional. Su proyección se da en el año 1999, justamente 5 meses antes de las elecciones que darían fin al monopolio del PRI a manos del Partido Acción Nacional, PAN. Medios de comunicación de renombre en el país como El Universal la calificaron como la primera película en la historia del cine mexicano que critica de manera abierta y directa a los dos partidos políticos principales del país. La Ley de Herodes es la primera película que critica de manera abierta a los dos principales partidos del país, el PRI y el PAN. Se muestra como el Partido Revolucionario Institucional que desde 1929 estaba en el poder y al que el Nobel de Literatura Mario Vargas una vez calificó como la dictadura perfecta. Irónicamente, el gobierno mexicano intentó impedir la difusión del largometraje ganador de varios premios internacionales, ya que se avecinaban las reñidas elecciones. Coincidencia o no, con el éxito en las taquillas de México, en julio de 2000, el PRI perdió la presidencia por primera vez, tras 71 años, y Vicente Fox, el candidato del Partido Acción Nacional y del Partido Verde, asumía la presidencia. Se buscaba censurar la película por 3 principales razones. La primera era la del influyentismo, el cual se valía por el hecho de ser acreedor de algún cargo en el gobierno y tener la capacidad de tomar decisiones y aplicarlas en los demás. La segunda razón era la corrupción, ya que uno de los elementos mostrados en la película era la Constitución, y esta se modificaba de acuerdo a la conveniencia de la ley y no del pueblo, permitiendo imponer multas, creando nuevos impuestos y obteniendo recursos ilegales de la gente. Y por último, el abuso de autoridad, reflejado desde el arma, como elemento para ejercer violencia e intimidar al pueblo. Es por ello que entra en vigor la Ley Federal de Cinematografía, la cual tiene por objeto promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional. Existe una diferencia considerable entre la Ley de Cinematografía promulgada en 1949 y la ley promulgada en 1992 y actualizada en 1999. En el artículo 2, fracción 9 de la primera ley, se estipulaba que la Secretaría de Gobernación concedería la autorización de la película siempre que el espíritu y contenido de las películas en figuras y palabras no infringieran en el artículo 6 y demás disposiciones constitucionales. Esto le daba la libertad al gobierno de modificar, cortar y, a resumidas cuentas, censurar el contenido que apareciera en esas películas. Pero en la actualización de 1999 se suprime esta referencia, permitiendo su libre proyección. Pero hace falta que entendamos de qué manera se censura esta película. Bueno,
Hay muchas formas de censura, tales como cortar ciertas escenas de una película o modificar los diálogos. En este caso, lo que sucedió fue que la película se proyectó en pésimas condiciones, un mal audio o una pésima proyección que evitaba que la audiencia disfrutara de la película como debía ser. Además de esto, el gobierno intentó adelantar el estreno de la película porque le preocupaba que el argumento de la misma afectara a las elecciones próximas por venir. Sin embargo, este intento de censurar el largometraje solo aumentó la curiosidad de la gente. Incluso para la publicidad se usó el eslogan ¿por qué no quieren que la veas? Por lo que, al estrenarse, finalmente, fue un rotundo éxito. Este intento de censura, que lo fue, a pesar de no ser tan directo, viola el artículo 21 de la Ley de Cinematografía, el cual establece: la exhibición pública de una película cinematográfica en salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces y su comercialización, incluida la renta o venta, no deberá ser objeto de mutilación, censura o cortes por parte del distribuidor o exhibidor, salvo que medie la previa autorización del titular de los derechos de autor. Como ya se había mencionado, aunque no fue un tipo de censura directa, definitivamente las acciones tomadas buscaban restarle importancia a la película para de esta forma perderla en el mercado. ¿Coincidencia que en esas elecciones se haya terminado el monopolio del PRI? No lo sé. Júzguenlo por ustedes mismos.